Leyendas de la Inquisición. El Papa Gregorio IX estableció las bases de la Inquisición, tribunal que catalogaba como delitos las actividades de magia, apostasía y brujería. Esta institución violaba abiertamente la libertad de conciencia y era contraria a los fundamentos cristianos, aunque tuvo un gran auge en Italia y España del siglo XIII y en sus respectivas colonias, castigando severamente a quienes se negaron a convertirse a la religión católica apostólica romana. La Santa Inquisición desapareció de las colonias españolas en 1820 al entrar nuevamente en vigor la Carta de Cádiz. El Papa Juan Pablo II, en representación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se ha disculpado ante la humanidad por los crímenes cometidos durante los casi 6 siglos de dominio del Santo Oficio. La leyenda, el árbol podrido del campo. En la historia de la humanidad abundan los episodios crueles de los que toda persona justa debería avergonzarse. Algunos han sido más brutales que otros, entre ellos figuran los actos cometidos por los inquisidores, quienes actuaron con tanta crueldad que no es creíble que lo hayan hecho en nombre de un Dios amoroso, justo y misericordioso. ¿Eran correctos los nombres de Santa Inquisición y Tribunal del Santo Oficio? ¿No habría sido más apropiado llamarlos Malvada Inquisición y Tribunal del Diabólico Oficio, si en verdad era ministro de Dios, porque actuaban como psicópatas, que trabajaban para algún demonio? A juicio de los inquisidores, un hombre que tiene creencias falsas actúa equivocadamente, pues un árbol podrido da frutos podridos. Estas justificaciones para asesinar y torturar a seres humanos nos indican que los inquisidores no solo eran crueles sino también necios e ignorantes. En primer lugar, las creencias no pueden considerarse falsas o verdaderas, ya que no es posible probar su falsedad o veracidad. La gente cree lo que quiere creer y nadie tiene el derecho de exigirle pruebas. En segundo lugar, un árbol podrido está en proceso de descomposición y no puede dar frutos. Sin embargo, los inquisidores quemaron como árboles podridos a muchos desdichados. Esto mismo le ocurrió a Pedro del Campo, un sevillano que se dedicaba a vender telas importadas. Aunque tenía sus dudas sobre lo que la Iglesia le obligaba a creer, tenía buen cuidado de no cometerlas con nadie y cumplía obedientemente con sus deberes religiosos. Como era muy trabajador y un hábil negociante, en pocos años hizo una fortuna que despertó la codicia de las autoridades del Santo Oficio, quienes empezaron a vigilar sus actos. Era casi imposible salir sin mancha de la vigilancia y las inspecciones inquisitoriales, porque cualquier debilidad humana podía considerarse herejía. Así que, al quedar sin saberlo bajo la mira de la Santa Inquisición, Pedro del Campo no tardó en cometer un error. Este error se llamaba Rosa María, una bella joven con la que tenía relación amorosa a pesar de estar casado. Una mañana el comerciante se estremeció de terror cuando un mensajero le entregó una carta del Tribunal del Santo Oficio. Sus manos se empaparon de sudor al abrir el sobre. Era un citatorio para que rindiera declaración sobre la bigamia de la que se le acusaba. Sabía que las personas que intentaban huir antes de la fecha en que se le citaba eran detenidas y tratadas con mayor crueldad. Así que prefirió presentarse voluntariamente para aprovechar el trato más benigno que se les prometía a los que no hacían esfuerzos por escapar. Una hora más tarde Pedro llegó a casa de Rosa María. Por la palidez de su rostro la chica supo que algo terrible ocurría. Él mostró el citatorio, y le dijo: «Tienes que huir inmediatamente, pero ¿cómo te voy a dejar en estos momentos tan difíciles? Tú no puedes hacer nada por mí». «Nadie puede hacer nada por un hombre que ha caído en manos de la Inquisición», replicó el comerciante. «Pero no discutas», la interrumpió él, y le dio un sobre. «Toma aquí el dinero suficiente para que te fugues. No te vayas a otra ciudad. Abandona España. Vete a un país en el que no se sufra este terror. Ven conmigo, ya me echaron el guante. Vete antes de que también para ti sea demasiado tarde». Los amantes se dieron un beso amargo y doloroso. Esa noche, al llegar a casa, Pedro hizo la primera confesión de la infidelidad, sin necesidad de tortura. Tuvo que decirle toda la verdad a su esposa. Ella tampoco logró convencerlo de que huyera. «¿Qué tal si te someten a tormento para que les digas dónde estoy?», preguntó Pedro. «Los niños y yo nos vamos contigo». «No, querida, te agradezco mucho tu apoyo, pero no es justo que tú y mis hijos andan de fugitivos por mi culpa. Tengo que hacerme responsable de mis actos». Ella se desesperó y dijo casi a gritos: «Pero te van a torturar y a matar». Él bajó la cabeza, guardó silencio unos instantes,
y luego dijo, no hablemos de eso quieres, mira hoy es viernes, y mi cita es el lunes. Vamos este fin de semana a pasear a Granada, déjame disfrutar contigo hasta el último instante de la poca vida que seguramente me queda. Durante aquellos días Pedro amó intensamente a su esposa e hijos, se rió todo lo que pudo, disfrutó del sol, la luna y las estrellas, lleno de besos y caricias a su mujer, pero el terror y la angustia no lo dejaron en paz. En las noches lloraba en los brazos de su esposa y le pedía perdón, ella acariciaba su cabeza y lloraba con él. El lunes antes de salir hacia el Tribunal del Santo Oficio, Pedro se despidió de la familia y les pidió que abandonaran el país, que buscarán refugio en otra parte para que evitaran el repudio social. Debe existir algún sitio donde la gente pueda vivir y pensar libremente, aseguró ante la mirada angustiosa de su esposa. El comerciante le dijo en tono tranquilizante, no te preocupes, así te vayas al fin del mundo, si logro sobrevivir, te encontraré. A las 9 de la mañana se presentó ante el Tribunal del Santo Oficio. Los procesados no tenían derecho de elegir a sus consejeros, pero podían escoger uno de los 2 o 3 que nombraba el tribunal. La verdad es que no importaba cuál se eligiera, ya que el consejero no estaba autorizado a actuar como defensor. Su trabajo consiste en persuadir al acusado para que confesara todos sus delitos ante el inquisidor designado para atender su caso. El consejero dijo al acusado que se había vuelto muy impopular y que ahora, en vez de llamarlo Pedro del Campo, todo lo conocían como árbol podrido del campo, pues un hereje era como un árbol podrido. El acusado se sorprendió, porque el citatorio decía que se le acusaba de bigamia, no de herejía. ¿Acaso no sabes que la bigamia es uno de los actos heréticos más abominables?, le preguntó el inquisidor. No señor, respondió Pedro. ¿No lo sabía? Pues deberías saber, le dijo el juez, ya que al serle infiel a tu mujer le eres infiel a Dios. Entonces te confiesas culpable de bigamia, y por tanto de herejía, preguntó el consejero. El acusado afirmó con la cabeza. Dilo, gritó la inquisidor. Confieso que soy un bígamo, y por tanto un hereje, dijo Pedro. ¿Confiesas que eres un árbol podrido? Confieso que soy un árbol podrido. Los inquisidores eran muy morbosos y no se conformaban con una confesión tan breve, querían detalles, así que el juez y consejero pasaron casi 2 horas pidiéndole detalles precisos de sus relaciones íntimas, que fueron registradas por un escribano. Después de la confesión, Pedro fue conducido a la prisión. Acto seguido se llevó a cabo la consulta de fe, es decir, la reunión entre el inquisidor, el obispo y un perito en teología, que eran los encargados de dar el veredicto. Supuestamente solo se recurría a la tortura si el acusado era incongruente en sus declaraciones, no confesaba todo, o negaba su intención herética. Pedro fue perfectamente congruente con su infidelidad, incluyó los más insignificantes detalles, y aceptó que era un hereje, como no dio a los inquisidores un pretexto para torturarlo, algo que la verdad les divertía mucho. Decidieron que la pena fuera la tortura. Una vez sentenciado al suplicio, el prisionero se enfrentó al verdadero terror. Lo sacaron de la prisión y fue llevado a las tétricas salas de tormento. Como se acostumbra en todos los casos, el inquisidor y los obispos estaban presentes. Los verdugos enmascarados le mostraron los instrumentos de tortura, y no tuvieron que explicarle cómo funcionaban, porque muchos infelices estaban siendo torturados en ese momento. Los ojos de Pedro estaban desorbitados. Los verdugos lo arrastraron porque las piernas le temblaban, y no lograba sostenerse en ellas. Al llegar a una fragua donde un hombre calentaba hierros al rojo vivo, los inquisidores se detuvieron, arrancaron las ropas del reo, lo ataron de pies y manos. Con una sonrisa malvada, el inquisidor le preguntó: ¿y por dónde dijiste, árbol podrido, que te gusta hacerlo con Rosa María? El desdichado comerciante cayó desmayado. Con un balde de agua los inquisidores lo hicieron volver en sí. No podían permitir que por perder el conocimiento dejara de sufrir. La diversión para todos esos malvados era provocar el mayor dolor y terror que un hombre pudiera soportar. El inquisidor volvió a hacer la pregunta: ¿por dónde dijiste, árbol podrido, que te gusta hacerlo con Rosa María? En su susurro, Pedro respondió: por Elona. No te oímos, habla más fuerte. Por Elona, dijo la víctima, en tono más elevado. Más fuerte, insistió el inquisidor. Por Elona, gritó Pedro,
Pues por ahí te vamos a introducir este hierro candente, le dijo el verdugo que tenía el terrible instrumento en la mano. 1, 2, 3 veces le metieron por el ona el hierro al rojo vivo. El prisionero volvió a perder el conocimiento, y de nuevo le impidieron la dicha de evadirse. De este modo, la octava vez que fue introducido con el hierro ardiente, Pedro falleció. Poco después los inquisidores trataron de localizar a Rosa María, pero nunca la encontraron. Su familia también desapareció. Colección Inquisición. Selector.